Bueno, ahora sí vamos a iniciar con la clase de este día. Es la primera clase de la unidad número 2 y voy a iniciar con una noticia no tan buena. Si reviso mi calendario, hoy es, quiero ver, martes 6. Eso significa que solo hay 3 clases más contándole a de ahora y la siguiente hay parcial ya. Así que vamos volando, a mí me preocupa eso. Así que iniciemos y tranquilos con el tema de las notas y además ya vamos a hablar al final de la clase de eso. Y sin más, la clase de este día tiene que ver con 2 temas importantes. El primero es que vamos a ver, si se recuerdan, en la clase pasada, la de la unidad número 1, vimos como una especie de introducción a la ideología. Y poníamos la ideología en 3 términos, una versión positiva que me permitía llegar a la realidad y poder decodificarla, interpretarla, etcétera, etcétera. Una versión neutra, que no me ayuda ni me beneficia, y la versión negativa, que es la más cercana al postmarxismo, como una falsa conciencia. Estas 3 versiones de la ideología, al fin y al cabo, ponen la ideología en el sujeto, es decir, cada uno de nosotros, aquí ya vemos 70 personas conectadas, somos casi 100 inscritos, pero si yo le voy preguntando a uno, cada uno tiene su ideología. Pueden llegarse a aparecer entre las ideologías que tiene cada uno, sin embargo, cada uno ostenta, tiene características propias y esa es su ideología. Ahora bien, esa no es la única forma de entender la ideología, es decir, no solo está puesta en los sujetos, sino que también hay una ideología general o lo universal de la ideología. Ahora vamos a estudiar eso, se lo voy a poner en el chat. Ahora vamos a ver un tema que se llama la ideología general o lo universal de la ideología. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir en primer lugar que, si bien es cierto, existen ideologías particulares, es decir, la suya, la de su mamá, la de su papá, la de su tía, la del pastor, la del cura, la del profe, esas son ideologías particulares, porque cada uno tiene esa ideología con la que se enfrenta a la realidad. Ahora bien, existe una ideología que se llama general, que es la ideología que tiene cada uno de los pueblos o grupos sociales. Y esta idea de entender la ideología no solo en el sujeto es posible gracias a las lecturas que se hacen de Marx. ¿Por qué? Si se recuerdan, yo les decía, antes de Marx, hablar de ideología, no se hablaba de ideología en sí, sino que se hablaba de cultura. Por lo tanto, esta decodificación que él hace, esta interpretación de la realidad que él hace, permite que teóricos posterior a él nos pudieran hablar de que existe también una ideología general. Es decir, una que compartimos con todos y que tiene una función de control social. Por lo tanto, la ideología general es aquella ideología que nosotros compartimos con el resto del grupo social y que nos hace ser. Es decir, como salvadoreños compartimos una ideología propia, como guatemaltecos, como hondureños, como españoles, como alemanes, etcétera, etcétera. Cada país, cada región tiene su ideología general. Y ya vamos a ver por qué y cómo funciona. Y por lo tanto, digamos, la función general que tiene esta ideología en general o lo universal de la ideología es una especie de control social. Pero cuando digo control social, no hay que entenderle en sentido estricto. ¿Qué significa esto? No hay que entender que cuando digo control social no hace referencia a que son normas, a que son principios, son conductas que la sociedad nos exige, no hace referencia a eso, sino que también el control social puede funcionar de diversas maneras. Si bien es cierto, puede convertirse en estas normas que la sociedad nos va inculcando, ciertos comportamientos que la sociedad nos va exigiendo, pero también el control social también funciona normalizando cuestiones o normalizando actitudes y hechos. ¿Qué significa normalizar? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, si ustedes revisaron el ensayo que les envié, que tiene por nombre básicamente cine e ideología, es un estudio que hago en ciertas películas que ustedes ya han visto y las utilizo porque sé que es muy fácil llegar a ellas, por ejemplo, películas de los X-Men, películas de los Avengers, de Superman, de Batman, de Deadpool, películas clásicas como Pulp Fiction, La Naranja Mecánica, Sangre por Sangre, son películas que nosotros las hemos visto para bien o para mal, o al menos hemos escuchado.
Por lo tanto, recurro a ellas como una forma, digamos, didáctica, pero también hago una interpretación, es decir, hago una lectura ideológica de estas películas, pero haciendo un énfasis en cómo la violencia se vuelve cotidiana, es decir, la cotidianidad de la violencia, cómo la violencia a través de estas producciones culturales, que son películas, al final se inmersen o, digamos, nos metemos a esa violencia, que es una violencia sistémica, sin darnos cuenta. Y se va haciendo cotidiana, se va naturalizando, se va normalizando la violencia. ¿Por qué? ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, esta ideología general que va a funcionar como control social, que tiene también una función de normalizar cuestiones, y en este caso la violencia propiamente tal, hace referencia a que, por ejemplo, cuando a mí me roban un celular, ya existe un código básico del salvadoreño promedio. Es decir, si a mí me robasen un celular o a usted le robasen su celular, lo primero que hay que hacer es, llegamos a la casa, si tenemos computadora, nos conectamos a Facebook y ponemos, no me escriban, me robaron el celular. Ya existe ese diálogo. Y si no es eso, ponemos, si les escriben, no soy yo, me robaron el celular. Ya existe hasta un papel, un estado que hay que ir a poner. Y si no tenemos computadora, prestamos un celular para podernos conectar a nuestro Facebook e informar. Eso es lo primero que hacemos. Por lo tanto, se ha naturalizado incluso estos hechos de violencia que son un robo, que tienen que ver con la criminalidad del país. Sin embargo, lo hemos asimilado tanto que ya es común verlo. Incluso existe el meme que si a usted no le han robado un celular, usted ya es leyenda dentro de este país. Porque una de las características propias del salvadoreño es que o lo han asaltado o le han quitado su celular sin darse cuenta en el bus. Ahora bien, existen otros tipos que son muy distraídos que los dejan olvidados, pero ese es tema aparte. Sin embargo, todo esto que les estoy planteando, cómo se van normalizando las conductas, tiene que ver con la ideología general. Me han robado como 3 veces, dice Roxana Mendoza. Ya ven, es parte de esto. E incluso lo presumimos. Ya va a salir alguien que dice que le han robado 4 veces. Es parte de cómo se normalizan las conductas. Ahora bien, por una parte, la ideología general hace que se normalice la violencia. Es decir, incluso tenemos un periódico digital, que en este caso es El Faro, que tiene algo que se llama Crónica Roja, que únicamente hace reportajes de la violencia, o por lo menos hacía, gana un premio internacional incluso por la capacidad de narrar los hechos violentos desde el seno de la violencia. Es decir, tiene por ahí varias narraciones que son contadas desde la voz de un pandillero o de un marero, o personas que sufrieron digamos, a sangre fría o a quemarropa esta violencia. Entonces son narraciones que tienen un lenguaje sumamente sangriento, que es hasta literario porque pareciese ciencia ficción. Sin embargo, nosotros que vivimos en este país sabemos que eso pasa. Por otra parte, tenemos el Código 21, si no me equivoco, que utiliza el humor para narrar esta violencia. Por lo tanto, al final nos parece gracioso los títulos que utilizan para nombrar las noticias y hasta hacemos burla y chiste, y al final nos podemos reír de los actos violentos. Eso es normalizar la violencia. Ahora bien, la ideología general o lo universal de la ideología no solo sirve para, digamos, hacer cotidiana las cosas, sino que también sirve para que nosotros como población repudiemos ciertas cosas. Por aquí dicen el periódico El Más, o Michero también, si no me equivoco, tiende a hacer títulos desde el humor, una especie de humor negro, si queremos decirlo así. Como les decía, también esta ideología general sirve para que nosotros repudiemos actitudes o repudiemos hechos. Por ejemplo, nosotros podemos andar en Metrocentro, en un parque, en algún bañario, en la playa, ahora que salieron todos en plena pandemia y que hasta yo andaba fregando por ahí. Salimos y vemos normal que le roben a alguien, pero todavía en pleno siglo XXI nos causa conmoción, incluso nos incomodamos ver a 2 hombres agarrados de la mano y que se den un beso. O ver a 2 mujeres que se dan la mano y se den un beso. Todavía nos causa incomodidad, pero no nos incomoda tanto que le digan, mira, me robaron esto, me sacaron la cartera. Por ejemplo, los que salieron y hay un lugar lleno
y le dice, hey, me sacaron la cartera, todavía le decimos que vos sos pasmado, que tenés la culpa de no fijarte. Es decir, nos echamos la culpa a nosotros por la violencia o por la criminalidad que hay en el país. Sin embargo, hechos aislados como esto de ver a una pareja de dos hombres abrazándose, besándose, nos causa incomodidad y eso parte de la ideología general. Es decir, la ideología del salvadoreño no admite eso como posible, por lo tanto nos incomoda y lo repudiamos. Más allá de ser un país machista y homofóbico, que es obvio, hay que ver por qué es eso. Es decir, ¿cómo se establece entonces la ideología general? Esa es una pregunta que hay que preguntarnos. ¿Cómo hemos llegado a naturalizar la violencia, pero no a naturalizar, por ejemplo, la homosexualidad, más allá de que vivimos en un país sumamente cristiano y católico, todo eso, hay que ver por qué, cómo se forma. Y sucede que todo eso, como lo digo, lo establece la ideología general y la ideología general está compuesta de dos elementos y se lo voy a escribir acá en el chat. El primer elemento es lo popular y el segundo elemento es lo específico. Una vez estaba en metro, mi amiga estaba cumpliendo años y la abracé. Llegó el vigilante diciéndonos que no era permitido. Tenemos ya, se recuerdan que hemos hablado, si no me equivoco, en otras clases anteriores, el tema de ser, digamos, tendemos a prejuzgar o a interpretar de mala forma. ¿Qué sucede? La ideología general nos hace creer que si dos mujeres se abrazan y se saludan de beso, a lo mejor sean lesbianas y eso no es permitido en un lugar público. Pero ver una pareja hetero en la grama de Metrocentro es normal, ¿sí? Sí lo sacan cuando se exceden del exhibicionismo, pero una pareja de dos mujeres se abraza porque estaban cumpliendo años, no está permitido, ¿no? Por lo tanto, tendemos a prejuzgar y eso está establecido en la ideología general. Vean, esta ideología general tiene a la base dos elementos, como les decía, un elemento popular y un elemento específico. ¿En qué consisten estos elementos? Bueno, el primer elemento, que es el popular, hace referencia a que en el elemento popular están contenidos todos los anhelos, todos los deseos, todas las esperanzas de la población, todos los anhelos y esperanzas de la masa, es decir, de la población en general. En lo popular están inmersos todos esos deseos, todos aquellos, digamos, anhelos colectivos que tenemos. ¿Qué significa esto? ¿O a qué hace referencia con estos anhelos y deseos que tenemos como sociedad? Bueno, por ejemplo, es bastante obvio, por ejemplo, que como sociedad salvadoreña deseamos algo importante en esta coyuntura. Todos nosotros quisiéramos, por ejemplo, tener un sistema de salud que funcionase y que permitiese eliminar la pandemia lo más rápido posible, que sea posible volver a la normalidad, que sea posible volver a clases presenciales, que sea posible vernos con nuestros amigos, que sea posible abrazarnos, que sea posible darnos la mano, que sea posible al fin y al cabo visitar a mi familia y que mi familia venga a donde nosotros estamos sin el miedo de, y si tiene COVID, y si no me da COVID asintomático, y si me toca que me lleven al hospital, esa duda, esa crisis que nos entra por inseguridad, es un anhelo que está dentro de lo popular. Es decir, como población creo que todos estamos de acuerdo en que deseamos que el sistema de salud funcione y las decisiones que se tomen como país lleven a la eliminación de la pandemia como tal. Y así podemos ir consultando. Otros pueden decir que lo importante sería que tuviésemos un sistema educativo funcional, otros que un sistema jurídico, un sistema judicial funcional. Por ejemplo, ¿quién no quisiera tener agua potable 24/7 en su casa? Que tener energía 24/7 en su casa. Ahora en pandemia, el internet de calidad y funcional en todas las casas para que todas las personas se puedan conectar y aprender desde casa, son elementos, son deseos que tenemos legítimamente como población. Pero cómo esto va a ir juntándose y va a llevar a crear una ideología general. Vean,
Esto que se llama el elemento popular, ese anhelo, esos deseos que tenemos como población, al fin y al cabo se convierte en una utopía. Es decir, ¿cómo vamos a entender esta utopía? Bueno, básicamente lo vamos a entender como, te los pongo en el chat, esta idea de llegar a ese algo que queremos como sociedad. Esto popular es esa utopía que como sociedad tenemos. Es llegar a ese algo, a ese deseo que queremos como sociedad. Pero ese es solo un elemento que va a confabular para formar una ideología general. Solo permítame y leo lo que han puesto en el chat. Dice, igual una vez me vestí de chico, era para un evento y fui con un amigo a Metro y le di un beso en la mejilla y uno de los vigilantes nos llamó y cuando vieron que era chica nos dejó en paz. Fue raro esa vez. Todas esas son cosas que van sucediendo, ¿no? Mejores personas atendiendo, ok, que hay una mejor atención en el seguro social o con mejor ánimo al menos, ¿no? Es cierto, todos esos son deseos colectivos. Pero vean, eso solo forma uno de los elementos de la ideología general. Lo específico, el segundo elemento, también son anhelos, deseos y, digamos, aspiraciones que se tienen, pero ya no de la masa, ya no de la población, ya no del colectivo humano, sino de los grupos dominantes. Es decir, lo específico tiende a recoger los anhelos y deseos, pero de los grupos dominantes, ¿sí? ¿Qué tiene que ver entonces? ¿Cómo se forma eso de la ideología general? Si ambos, al fin y al cabo, lo popular y lo específico son anhelos, solo que son los anhelos, unos del grupo popular, o es decir, de la población, y otro es de los grupos dominantes. Bueno, tiene que ver porque no son los mismos, ¿sí? Un grupo, por ejemplo, nosotros como población, deseamos cosas legítimas, es decir, como sociedad es legítimo que exijamos que el sistema funcione, que la salud funcione, que la educación funcione y así sucesivamente. Pero los grupos de poder no piensan en función de que, sí, que demos lo posible para tener un sistema de salud adecuado. La empresa privada no va a decir, que funcione el sistema de salud. Ellos, al contrario, quieren que fracase para privatizar el sistema de salud y así acrecentar sus riquezas. Pero vean, cómo este choque, como no se desea lo mismo, condiciona y crea una ideología general. Bueno, por ejemplo, el tema de las vacunas. Vamos a hablar de las vacunas que ahorita está en boga. Sucede que, como un anhelo colectivo que tenemos como población es que desaparezca la pandemia y parte de ese proceso es que ganemos inmunidad como población, bueno, necesitamos que nos hagan una vacunación masiva, que se tomen medidas de bioseguridad que permita que aquellas personas que no se quieren poner la vacuna no se contagien tampoco. Todo eso es lo que deseamos. ¿Qué hacen los grupos de poder? Bueno, nos dicen, usted quiere salud pública, quiere volver a la normalidad. Para eso tiene que someterse a la voluntad de nosotros. ¿Por qué? Nosotros le podemos dar la vacuna, pero para tener la vacuna tiene que someterse como población a esto. Y aquí viene un ejemplo. Por lo menos, si no me equivoco, creo que Colombia, parte del establishment, como dice Jonathan Eduardo, es parte de esto. Creo que Colombia tiene que hacer, a cambio de recibir vacunas, endeudarse 3 generaciones. Es decir, los hijos de las personas que están viviendo ahorita todavía van a pagar esas vacunas. ¿Por qué? Porque les dicen, ustedes quieren vacunas, tienen que hacerle un préstamo al Banco Mundial, al FMI y así sucesivamente. El Salvador tenía alrededor de 14 años, creo yo, si no me equivoco, o menos, un poco menos, de no hacer un préstamo al FMI. Y ahora lo va a hacer por tal de recibir un par de vacunas. Algo bueno, algo que nos salvó, que no pareciese que nos haya salvado, es, por ejemplo, es que la última decisión que tomó el gobierno de Sánchez Serén, que tarde, pero se hizo, sumamente tarde, pero se hizo, fue abrirse relaciones diplomáticas y comerciales con China. Antes de eso, si Sánchez Serén no lo hubiese hecho, ahorita estuviéramos sumamente jodidos. Y romper con Taiwán, exactamente. China no firma si tener relaciones con Taiwán. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque si no se hubiese hecho en este momento estaríamos sumamente jodidos porque Estados Unidos ahorita nos estuviera condicionando que
si aceptamos vacunas rusas o vacunas chinas, ellos no nos mandan, o si las aceptamos, ya no hay una forma de renovarles los permisos migratorios a todos los salvadoreños que están en Estados Unidos. Y eso ya es un choque para obligarnos como población. ¿Se acuerdan del principio que habíamos visto que se llama te protego, ergo obligo? Es decir, Estados Unidos nos da, los protejo con vacunas, ergo los obligo a las condiciones que yo digo. Pero esa posibilidad que se abrió de abrir relaciones con China hace que China no nos venda sus vacunas, sino que las done. Por lo tanto, esa posibilidad de que China está donando sin condición a El Salvador vacunas hace que Estados Unidos no pueda poner ese tipo de condiciones por las vacunas, ¿sí? Por lo tanto, la Unión Europea nos dona vacunas, Estados Unidos nos da vacunas, China nos da vacunas. Y vean, aquí sucede algo interesante. Esa lucha, ese deseo colectivo que tienen, pero los grupos dominantes, ahorita en la actualidad, se está sumando en varios países porque, de repente, porque Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia se están peleando cuál es la vacuna más efectiva. Porque entre más efectiva sea, mayor interés, mayores relaciones diplomáticas va a crear. Por eso es que se están peleando por las probabilidades de certeza, de efectividad que tiene la vacuna. Pero China y Cuba no están peleando qué tan efectivas son. ¿Por qué? En primer lugar, veamos lo siguiente. China y Cuba han sido los únicos países en declarar patrimonio de la humanidad la vacuna. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier país puede replicar la vacuna siempre y cuando cumpla con los estándares de calidad. Y eso es que ya no hay que comprarla, sino que tenemos que invertir para hacerla nosotros mismos. Por ahí la Universidad de El Salvador está pidiendo un financiamiento para comenzar a hacerla. Tenemos especialistas que pueden crearla. Lo que no tenemos es laboratorios ni los elementos, las materias primas para hacerla. Por ahí anda la universidad ahorita. Sin embargo, no se habla de eso. Ahora bien, otra cosa interesante de esto. Sucede que China no la quiere vender porque no necesita venderla. Es el mercado más grande que hay. Es el único país en el 2020 que declaró la extinción de la pobreza, ¿sí? Sí hay pobres en China, pero comparado con la población general, es demasiado mínimo para decir que existe pobreza. Y está comprobado por el Banco Mundial y por el FMI que China no tiene pobres en sentido general. Sí existen, pero el Estado es responsable de ellos. Ahora bien, fue el único país en hacer crecer de una manera exponencial, es decir, más de lo normal, su economía en plena pandemia. ¿Por qué? Solo vean cuánto vale una caja de mascarillas ahora en El Salvador, puesta como última venta, es decir, las personas que ya la han recomprado un montón de veces. He visto cajas que valen alrededor de 2.50, incluso las 50 mascarillas. ¿Cuánto le cuesta a China crear eso? No le cuesta nada. Esas vacunas que ahorita está dando y que está dando, sí, en forma diplomática, ya la cobró, ¿sí? Es decir, China es el máximo productor de elementos de bioseguridad y eso no se va a acabar de consumir por mucho tiempo. Es decir, esa inversión, ese crecimiento que tuvieron como país, tienen una visión más familiar en este sentido, y esto lo podemos debatir más adelante, hace posible que ellos donen vacunas. ¿Por qué? Ese crecimiento no pudo haber sido posible sin una pandemia. Por lo tanto, más allá de que el socialismo a veces es buena onda, tiene otros elementos, otros componentes allá. Esa necesidad, ese anhelo que tenemos como poblaciones, como países, puede llevar incluso a modificar las relaciones diplomáticas, a cambiar el establishment, a cambiar cómo nos manejamos como países. ¿Por qué? Los grupos de poder pueden hacernos incluso darnos condiciones, nos pueden decir, ustedes quieren vacunas, quieren esto, quieren lo otro, tienen que someterse a esto. Por lo tanto, hay países, como el ejemplo que les decía, que ya se endeudaron para 3 generaciones con tal de recibir un beneficio. Hay otros que les van a poner otro tipo de condiciones, de repente romper relaciones con tal país, les van a poner, ¿cómo les explico? Digamos, condiciones de
les vamos a dar la vacuna, pero tienen que aumentar el IVA, tienen que permitir que tal empresa llegue a su país, tienen que permitir, etcétera, etcétera. Una serie de condiciones que van a ir formando una ideología general. Y ya voy a explicar por qué. Favoreciendo, exactamente, básicamente van creando condiciones para mantener esos deseos de poder que ellos tienen, esos deseos de controlar el mundo, básicamente. Eso parece sospechoso. Crean problemas y venden soluciones. Quizás solo sea paranoico. No, no es tanto la paranoia. Creo que he hablado con ustedes. Esto, el tema de las pandemias, venía anunciándose de hace años. Incluso hay un par de ensayos, de artículos científicos, perdón, que dicen que había un banco que podía reventar de coronavirus por el consumo de murciélagos en una provincia de China. Eso es culturalmente, ellos consumen murciélagos. Y ya habían biólogos que habían demostrado que allí había un posible brote de coronavirus. ¿Por qué? El coronavirus no es un virus nuevo. Incluso en España ya tenían un laboratorio que estudia solo virus corona, porque el corona es una especie de virus y hay especialistas ya en España que estudian este tipo de virus. China creó el acontecimiento, ahí se dio. China se adelanta a todos los acontecimientos del mundo. No es tanto que se adelante, al menos tiene la posibilidad económica y la capacidad industrial para enfrentarse a todo lo que viene. Si no, vean, una carretera la hacen en 2 días, un edificio, creo que rompieron un récord, un edificio de 15 pisos lo hicieron en 3 días. Aquí en 3 días ni siquiera se logran los votos de la asamblea para aprobar el presupuesto. Cosas así. Esas es las ventajas y las diferencias que nos llevan. Y vean, sucede que estos dos elementos, mezclar los anhelos de la población con los anhelos de los grupos dominantes, al final van a dar legitimidad a las relaciones sociales, en específico a 2 relaciones sociales. ¿Cuáles son? Van a legitimar la explotación y segundo, van a legitimar la relación social de dominación. ¿Por qué? Y eso anótenlo, recuérdense lo que acabo de decir. Mezclar los anhelos colectivos de la población con los anhelos y deseos de los grupos dominantes dan paso a legitimar 2 relaciones sociales. Por un lado, la relación social de explotación y por otro lado, la relación social de dominación. Voy a leer aquí un par de comentarios. Dice, el coronavirus ya existía, existe el SARS-CoV. El coronavirus es una especie de SARS. CoV es porque el SARS es un virus y el CoV es que tiene una corona alrededor de su núcleo, por eso es SARS-CoV. 2, porque ya existía uno antes. Bueno, pero no somos de bioquímica para estar hablando, o de biología más bien. No vio que hace meses antes de la pandemia había una película demasiado parecida a lo que pasa. Sí, es que es parte, el nuevo coronavirus era parte de lo que se decía también. Todo esto no es sorpresa, como les decía. Ya habían tratados internacionales que obligaban a los países a prepararse para pandemias, para desastres nucleares. Peor aún, más que un virus, lo que nos debería de preocupar es cómo nos vamos a enfrentar a las infecciones. No es un virus como tal, sino que es una bacteria y solo se pueden combatir con antibióticos. Y los antibióticos cada vez son más fuertes y las bacterias y las infecciones cada vez son más resistentes a eso. No es con una inyección que se cura. Las pandemias se dan cada cierto tiempo. Justo cada 100 años se han dado. En 1918 hubo y en 1819 también hubo. Más o menos por ahí se han ido dando cada 100 años, un poquito más. ¿No es la película donde el virus se origina en Bután, Corea del Sur? Bueno, vean, ¿qué sucede entonces? No sé quién levantó la mano. Participe. Sí, Abner, dígame. No, disculpe, solamente se levantó por error. Ok, está bien. Vean, básicamente lo que sucede con estos 2 elementos, con la ideología general es, como ya varios lo han dicho, es que se ha ido condicionando, nos van moviendo, nos van
básicamente acorralando para al final continuar manteniendo estos deseos de poder y a nosotros con la esperanza de algún día llegar a tener eso que deseamos como sociedad, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un principio que deberíamos de entenderlo, no solo hay que aplicarlo en nuestra vida personal, pero también hay que aplicarlo como país. Con el licenciado Morales hemos discutido un par de elementos cuando discutimos la legitimidad y decimos, llegamos a la conclusión que, ojo con lo que voy a decir, esta frase aplíquenla en su vida personal y luego la vamos a transformar para el Estado como población. Sufrir no es sexy, es decir, dar lástima no es sexy, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacernos la víctima no nos lleva a nada. Es decir, si nosotros somos víctima de alguien y nos hacemos la víctima, es decir, solo sufrimos y no interiorizamos haber sufrido, ser víctimas de algo, al final solo estamos alimentando el ego de quien nos ha hecho sufrir eso o nos ha hecho sentir eso. Por lo tanto, si alguien me hizo sentir triste y publico que estoy triste, no logramos nada. No va a llegar alguien a decirnos, ay, pobrecito. No es así, ¿sí? Y esto se traslada al Estado, se traslada a la sociedad. No podemos negociar con la dignidad que tenemos. Es decir, nosotros como población es legítimo tener anhelos, tener deseos colectivos, pero no podemos negociar la dignidad como población que tenemos. Es decir, nosotros tenemos el deseo colectivo y la necesidad, por ejemplo, de tener empleos, pero esa necesidad de empleos no quiere decir que la vamos a vender o la vamos a cambiar por nuestra dignidad. ¿Qué significa esto? Bueno, nos dicen, ¿quieren empleos? Aquí está la maquila y vayan a trabajar casi 12, 14 horas y vamos a tener un salario paupérrimo. O se nos hace la idea de que si somos emprendedores y que todos los días madrugamos y que todos los días invertimos, etcétera, etcétera, un día vamos a ser Javier Simán. Pero lo que no nos dicen es que estas personas que se llaman emprendedoras o son hijas de ricos o ya traían dinero. Por ejemplo, Javier Simán es dueño de Simán, pero no es él quien hizo crecer el negocio. Fueron sus antecesores que ya traían dinero del extranjero y lo hicieron crecer en nuestro país. Entonces, no es cierto que esta idea, se recuerdan que ya hablamos del emprendedurismo como una forma de seguir manteniendo la pobreza de la población. ¿Por qué para ser emprendedores tenemos que hacer préstamos? Estamos sosteniendo la actividad financiera de los bancos, de las cooperativas. No es tan cierto eso que el emprendedurismo nos va a hacer empresarios. ¿Por qué? Crece nuestro negocio y nunca se nos quita la mentalidad de comerciante. Es decir, si un día no vendemos, creemos que hemos fracasado. Vuelvo al ejemplo de Simán. Javier Simán sabe que su negocio no va a caer porque hoy no vendió una televisión o porque hoy no vendió una refrigeradora. Esa es la mentalidad de empresario, cosa que no se nos forma a nosotros como población. Creemos que si no generamos dinero todos los días, estamos destinados al fracaso. Son cosas que van sucediendo y que se están estableciendo. Cuenta la historia que en una terminal de San Salvador se pusieron los abuelos de Simán. No, no fue en una terminal, fue afuera del primer edificio que fue Simán como tal. Y la historia dice que los abuelos de él dijeron, aquí voy a poner mi negocio, afuera de ese edificio, y al final terminó comprando ese edificio. Pero obviamente traían dinero de afuera, traían mucho dinero de afuera del país. Y vean, al final quiero explicarles cómo funciona estas dos cosas que hemos hablado, tanto lo popular como lo específico. Zizek tiene una frase que va a explicar esto. Aquí se las pongo en el chat. ¿Y quién me podría explicar esa frase que está en el chat? ¿Quién me explica? La ideología no es otra cosa que la no ideología. ¿Quién me puede explicar eso? Y no pregunto aquí al azar. Freddy Armando Salas, ¿cómo nos explica esa frase de Zizek? Freddy Armando Salas. Vaya, ya quemaron a Freddy.
Si no, entonces preguntémosle a Heidi Yamilet Arevalo. ¿Cómo nos puede explicar esa frase? Permítame, licenciado. Dele con tiempo, léala tranquila. Tal vez en todo eso nos explica Senia la frase. Y si no, puede ser René Fernando Ramírez también. No sé quién levantó la mano. René, dígame. Bueno, creo que todos los que mencioné están dormidos. Dígame, Gustavo. Yo no sé por qué, pero para mí sí suena de que, o sea, trata de no seguir la ideología, pero o sea, trata de no seguirla, pero a la vez la hace. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? Lick, no sé si así como lo logro captar es que la ideología es algo personal y por eso no se tiene que seguir la de alguien más. Más o menos, por ahí va, más o menos. Lick, Solo no será, dejen... Dígame. Estoy no será buscando. Dígame, lo escucho. que, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Con la ideología de género, cuando los religiosos dicen de que no quieren que les enseñen ideologías a sus niños, pero la religión es una ideología, entonces no serían más o menos por ahí. Por ahí, estamos muy cerca. Dígame, Gustavo. Ya estamos llegando. Sí, para mí pienso yo de que a pesar de que sabemos o tenemos ideologías, lo mejor es como no seguirlas o como hacer caso omiso a esas ideologías. Ahí hay que tener cuidado, porque no todas las ideologías son malas. La que hay que tener debe de ser sumamente crítica y más que crítica debe ser sumamente consciente. ¿Sí? Ya voy a explicar algo más. Vean, les voy a proyectar algo para explicar. Solo escuchemos a Elizabeth. Carolina. También, como se mencionaba, creo que sería utilizar la ideología a su conveniencia, ya que cada uno tiene ideologías diferentes, sí, pero como las masas son, valga la redundancia, muchas, tendría que usarla a su conveniencia. Por ejemplo, el señor Decimay, que se ha mencionado, él usó la ideología a su conveniencia porque sabía que las personas tendían a hacer eso y por lo tanto el beneficio sería para él. Es correcto, es correcto. Vean, les voy a presentar una pantalla y me dicen si se observa. ¿Se observa? Sí. Ok. Vean, ¿quién me puede leer el meme que está ahí a la derecha? Cualquiera, un voluntario cualquiera. Primera clase de mercadotecnia. Y luego dice el profe, ¿qué rinde? Starbucks. Ok, vean, gracias. Sucede que existe algo sumamente gracioso en, ¿cómo se llama? En las clases de mercadeo, en las de mercadotecnia y todas estas materias que están relacionadas al marketing de productos y a la venta de productos y etcétera, etcétera. Es un meme sumamente famoso porque en la primera clase sus profesores, docentes, licenciados, licenciadas, siempre le preguntan a sus alumnos qué vende Starbucks. Y la pregunta tiene una lógica. ¿Por qué? La lógica es que el mercadeo ya no vende productos, sino que vende otros elementos. Y en este caso, Starbucks se supone que es una empresa internacional, una empresa sumamente famosa y prestigiosa porque genera mucha plata. Es porque, si bien es cierto, Starbucks es una cafetería, es decir, vende café, sin embargo,
La empresa se puso como misión no vender café, sino que se puso la misión de vender experiencia, ¿sí? Por eso los mercadólogos siempre a sus alumnos les preguntan, ¿qué vende Starbucks? Y la respuesta correcta es, vende experiencia. Es toda una experiencia. Incluso Starbucks tiene hasta un libro donde justifica como en 300 páginas por qué vende experiencia. Ahora bien, yo soy su docente de ciencias políticas, un docente que le cae mal el docente de sociedad y economía, y no William Morales, sino que el que da en el otro grupo. Les pregunta a ustedes, ¿qué vende Starbucks? ¿Qué le contestaron ustedes a su profesor de ciencias políticas? Ideología. Es correcto. Starbucks no vende café, vende ideología. Y no vende café. Se lo voy a explicar desde las ciencias políticas y desde la temática que estamos estudiando. Este ejemplo que les traigo acá, básicamente me sirve a mí para explicar la frase de Zizek, por qué Zizek dice que la ideología no es otra cosa que la no ideología. Incluso tengo una exalumna que recibió mi clase y trabaja en Starbucks, se llama Carolina, y con sus compañeros siempre me dicen, mire, hoy me peleé con un compañero nuevo o con alguien que llegó de traslado porque le estaba explicando que por qué vendemos ideología desde Starbucks. Y es por algo fundamental y ahora se los explico. Vean, sucede que Starbucks es toda una institución ideológica. Si quieren saber qué es una institución ideológica, hay que ir a leer el ensayo que les dejé. Ese ensayo lo vamos a evaluar, lo vamos a discutir el día lunes, así que todos a leer ese ensayo. Está cortito, está entendible. Por lo tanto, Starbucks es una empresa que se convierte en una institución ideológica. Se me olvidó decir que Caro me mandaba a decir que no vende ideología. A veces dice eso, pero ella sabe que sí vende ideología. Es una institución ideológica porque ¿qué pasa? ¿Qué sucede en Starbucks? Y vean, les explico. Sucede que, creo que no sé si saben todos, pero todo el café que vende Starbucks, ojo, todo el café que vende Starbucks se cultiva en una finca salvadoreña. Ya les voy a mandar al chat el nombre específico de la finca, cómo se llama y dónde está ubicada. El café que vende Starbucks se cultiva en El Salvador. Primer punto. Segundo punto, cuando llegamos a Starbucks, Starbucks es toda una idea, es toda una institución ideológica porque, ojo con lo que voy a decir, crea un café que es sumamente, tiene la finalidad de crear al consumista perfecto o al consumista puro. Dice Senia, a mí me queda más rico. Y vean qué sucede. Por ejemplo, un café en Starbucks, no el normal, sino que el café grande donde le ponen su nombre y todo eso, vale un poco más de $4. Yo soy de Chalchuapa, por ejemplo, acá hay un café que se llama Fraga, que el café de especialidad con método cuesta $2.50, si no me equivoco. Y ellos, una cafetería pequeña, humilde de Chalchuapa, vende uno de los 14 mejores cafés del mundo, ¿sí? Y me van a decir, está exagerando, ¿y por qué no es famoso? No es famoso porque ni siquiera las personas en el mundo saben que es un buen café, ¿sí? Y acá en Chalchuapa se venden uno de los mejores 14 cafés del mundo y vale $2.50. Por lo tanto, si relacionamos calidad-precio, no es tan bueno el café que vende Starbucks, pero como ya dijimos, Starbucks no tiene la misión de vender café. Según ellos venden experiencia, según los politólogos y otras personas venden ideología. Y vean, ¿qué sucede? Yo voy a Starbucks y desde que abro la puerta, mi cerebro comienza a funcionar de manera distinta. ¿Por qué? Solo el diseño, los colores ya me ponen todo un ambiente alrededor mío. Y entro y hay alfombra, está climatizado, no es aire acondicionado. O sea, sí hay aire acondicionado, pero es un aire acondicionado que tiende a aclimatizar el ambiente, no a enfriarlo. Ya eso es distinto, ¿sí? Y eso nos pone ya en una actitud frente a ello. Y de repente vemos que los empleados tienen su nombre de manera distinta que en otras empresas. Y por un lado acá veo unas fotografías donde hay café y dice que el café es orgánico y que su producción y cultivo los ha llevado a utilizar únicamente pesticidas y abonos naturales, por lo tanto no contaminan el ambiente. Y eso en mi mente comienza a funcionar y me está diciendo, yo acá
estoy consumiendo un café que es un café verde, porque no produce contaminación, no está contaminando la tierra, sus procesos son orgánicos. Y de repente en otro cartel por acá comienzo a leer y dice que el 5% o el 10% de todo lo que del precio de los productos que ahí se venden se donan a una comunidad de niños en Guatemala, o a una comunidad de niñas en no sé qué país, o a una comunidad para crear pozos de agua y que sea sostenible la vida. Y de repente me impresiona esto y digo, voy a pagar $4.50, $4.85 por un café, y de repente lo pido y el trato con el cliente de repente, y ojo, Starbucks incluso nos lleva a talleres a sus empleados para que la forma en que escriben el nombre transmita esa, hay un término que se llama buenismo bien, que nos hacen sentir bien sin empalagarnos con el buen trato. Y de repente mi nombre tiene una I y en vez de un puntito le ponen un corazoncito, y ya ese acto que le pongan nombre a nuestro café significa que nuestro inconsciente asimila que hay toda una empresa, todo un servicio destinado solo para nosotros, porque nosotros vamos a otro lado y nos dan una taza cualquiera, una taza que le pueden dar después a otro, y de repente le doy vuelta al vaso y veo que es reciclable, y sigo ayudando al ambiente. Por lo tanto, hay todo un rito y toda una mística frente a la venta de café. Y al final, ¿qué hace? ¿Qué significa todo este proceso? Todo nos endulza en la vista, dice Gustavo, pero al final tiene un objetivo, que si bien es cierto, estoy comprando un café sumamente caro a una empresa transnacional, que es decir, esos $4, esos $5 que voy a ir a dejar a esa empresa, no van a quedar en mi país, se van a ir fuera de mi país. A pesar de todo eso, antes, ¿cómo funcionaba el consumismo? Antes, por ejemplo, yo iba a un lugar y quería comprar algo porque, no sé, se me creaba la necesidad, por ejemplo, de gastar $500 en un celular cualquiera, porque yo creía que la cámara de este celular me va a ayudar que de 200 likes pase a 500 likes, o de 20 likes pase a 100, y porque la cámara está bonita y que no sé qué. Y al final me tomo la foto con este celular y no subo de los 20 likes o de las 20 reacciones en Instagram. Y me embarga la culpa y digo, mi celular, el que tenía, todavía me funcionaba para lo que yo hacía, no necesitaba quedarme endeudado o prestar o gastarme mis ahorros. Y al final, de consumistas pasamos a autoculparnos, ¿sí? Dice Merlin, Raquel, me está fallando el internet, es claro, por cierto. Igual, después luego subo la clase, así que no hay problema. Por lo tanto, antes el consumismo, luego de hacernos consumir, nos creaba culpa. Es decir, había algo en nosotros que no nos dejaba hacer. Por lo tanto, Starbucks es revolucionario y por eso, cambió el mercadeo y la forma de vender de muchas empresas después de que llegara Starbucks, porque Starbucks creó al consumista perfecto, o al consumista puro. ¿Por qué? Todo esto que les dije antes de darnos comodidad, de decirnos que su café es orgánico, que ayuda al medio ambiente, que parte de lo que yo estoy pagando ayuda a comunidades, a niños, a niñas, etcétera, etcétera. Al final, es todo ese sistema, todo ese rito, me elimina la culpa. Por lo tanto, yo llego ahí, gasto, y lejos de decir qué consumista soy, o en vez de ser conscientes de la cantidad que estoy pagando por un café, se me elimina y digo, no, al final vale la pena porque pude haberme ido a tomar con $2.50 un café a una empresa de aquí, pero ese café no sé si utiliza pesticidas, yo no sé si al final contamina, no estoy ayudando a nadie más que a los dueños de este café. Por lo tanto, vengo a una empresa transnacional, pero hago un consumismo verde porque todo es reciclado, todo es orgánico, al final se está donando ese dinero en Guatemala y por lo tanto al final a la gente que está fuera de metro ya no le tengo que dar porque al final soy humano y con estos $5 de un solo estoy contribuyendo, hago mi parte con el medio ambiente, todo en un vaso de café. Es decir, satisfago mi necesidad de café, satisfago mi ego con una foto donde me ponen mi nombre y digo que genial Starbucks, y al mismo tiempo ayuda a una comunidad, ayuda al medio ambiente, y eso hace un consumista perfecto, porque nos elimina la responsabilidad
ese algo íntimo que tenemos como seres humanos de ayudar. ¿Por qué? En un vaso de café encontramos todo el combo, ¿sí? No sé si me explico. Y eso no quiere decir, y esto hay que no podamos ir a Starbucks. Claro que podemos ir, pero hay que estar conscientes de todas las implicaciones que hay de ello. Si no, entramos en el concepto de ideología. Por eso CISEC dice que la ideología no es otra cosa que la no ideología. Lo más lejos que podríamos imaginar que existe ideología es como vende café Starbucks. Sin embargo, es el modelo que se ha utilizado para que nos vendan ideología. Por lo tanto, ¿qué vamos a buscar ahora? Otra empresa, de repente, donde la comida sea verde, que también ayude. Si no, vean las competencias que tiene McDonald's con el Burger King. Que hay un día donde las compras de la Big Mac y no sé qué se van a donar a niños con cáncer. Un día, con un día al año justifican toda la venta de hamburguesas y todos los químicos que nos meten en esa comida. Y por lo tanto, incluso hasta sale el Burger King a decir que si bien es cierto la Whopper es más rica que la Big Mac, ese día le permiten a su público y a sus consumidores ir a donar porque ese día van a ayudar, y de repente se empiezan a toda esa idea de que son amigables y que son altruistas. Si no, vamos más reciente y más localmente. ¿Por qué creen que existe Teletón? La Teletón existe únicamente para que las empresas se quiten el pago de impuestos. Nada más. No hay una lógica de ayudar a los niños con discapacidad, no hay nada, no hay altruismo ahí. Ahí hay únicamente un deseo de empresas privadas quererse quitar el pago de impuestos. ¿Cómo así que, Abner? No sé si me puede preguntar por el micrófono para poderle explicar. Lo que menciona de la Teletón. Vean, es que sucede que la Robatón es correcto. La Teletón sirve como, digamos, las leyes tributarias permiten que las empresas puedan, digamos, a veces exonerarse de impuestos por varias razones. Una es con responsabilidad social, es decir, donan ciertas cosas y creo, por ejemplo, si yo tengo que pagar $1 millón de impuestos al año, tengo una empresa grandísima, puedo pagar $500,000, es decir, dono $500,000, por ejemplo, en la creación de un centro de cómputo y una biblioteca en un municipio, y con eso, creo que hay como no sé cómo es la conversión que se hace, por cada $1 que dono, me perdonan 2. No sé si me explico. Por lo tanto, entre pagar $1 millón de impuestos a pagar 500,000 en un centro de cómputo, hay una gran diferencia. Por lo tanto, crean esta idea de Teletón y de repente salen ahí que el Banco Agrícola ha dado $175,000. Esos $175,000 por ser un banco y por donar eso, y incrementa la cantidad de impuestos que se están quitando, y de repente llega la Coca-Cola, llega la Constancia, llegan varias empresas privadas a donar ahí, y ahí se están quitando impuestos. ¿Sí? No hay una finalidad. Si no, vean que no es nada fácil tener atención en Funter. Funter es una empresa privada al fin y al cabo que solo atiende a personas que tienen cuello con estas empresas que han donado. No es tan cierto que yo un día me pasa algo o conocemos a una persona de escasos recursos que no la admiten a primas y primeras. Tienen que pasar por un filtro sumamente grande. Y así muchas cosas. Por ejemplo, es muy normal ver que Coca-Cola crea una escuela y nosotros nos quedamos hasta asustados. La Coca-Cola me gusta mucho y hasta hace escuela. Para la Coca-Cola, hacer una escuela es mucho más barato que pagar todos los impuestos que le tocan que pagar en un país, porque hacen explotación del manto acuífero de los países, contaminan un montón de ríos y sacan un platal grande. O sea, sí, creo que de las bebidas que más se consumen son las gaseosas, más que el agua, creo yo, embotellada. Esa es una de las cosas que por qué funciona así. Y en todo eso está inmersa la ideología. Por eso sí se plantea que la ideología no es otra cosa que la no ideología. Las empresas, estos grupos de poder tratan de insertar la ideología por cosas que parecen que no gozan o no tienen un contenido ideológico. Por eso me voy yo a las películas que nosotros disfrutamos con ellas, sin embargo, tienen una cantidad muy grande
de contenido ideológico. Si no, estoy a punto, creo que voy a hacer un video para YouTube sobre esta nueva serie que ha salido en Disney Plus sobre el Soldado del Invierno y Falcon. Es cargadísima de un mensaje político y es demasiado obvio para no verlo. Y ahí vamos a discutir varias cosas. Y solo pónganse a pensar, si usted va a construir su casa y va a invertir tanto dinero, va a dejar que el albañil decida dónde poner el baño, de qué tamaño van a ser los cuartos, cuántos cuartos va a querer en su casa. No, si usted está poniendo la plata, usted no va a dejar al azar del destino las cosas. Y así es con las producciones culturales, con la música, con el cine, con la ropa que vestimos. No hay azar ahí, hay toda una intención en quererlo hacer. Por lo tanto, si bien es cierto, pago mucho, volviendo al café, pero ese pago que hago tiene una responsabilidad grande, o al menos me crea la sensación de que estoy siendo responsable con los demás, con el planeta, con todo el ambiente, ¿no? Salgo ganando por el prestigio, la famosa experiencia que me venden, pero en realidad me estoy convirtiendo en el consumista perfecto, porque consumo y no genero culpa, ¿sí? Por ahí va la cuestión. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta respecto a esto. Haga uno de Ricky Morty. No la he visto completa todavía, Ricky Morty. Pero podría ser, podría ser. No sé si alguien tiene una duda o pregunta respecto a esto. Los veo muy callados. ¿Qué les ha pasado? ¿Qué les hicieron en Semana Santa? No los dejaron correr el Viernes Santo. Ok, ¿cómo? ¿No le escuché bien? Nomás procesando. ¿Por qué procesando? No se habían dado cuenta de todo eso. Tal vez sí, pero no lo habíamos visto como de esa forma. Ok. A mí sí ya me lo habían mencionado, lo que usted nos ha estado explicando. Y también otro de, igual que Starbucks, sería el Coffee Tour, que es muy consumido por los salvadoreños también. La diferencia es qué parte de la población. Starbucks es consumida en promedio por personas menores de 22 años. Es decir, entre los 16 a los 22 es el mayor público de Starbucks. Coffee Cup, que es una empresa no tan grande como Starbucks, su público es desde los casi el promedio de edad de los 40 en delante, porque su onda es con los señores. Pero eso lo podemos analizar más adelante. Abner, creo que levantó la mano. Sí. Dígame. Verdad que se puede tomar como ideología lo que nos vende la empresa privada, el desprestigio que hace hacia el sistema público. Por ejemplo, sí. Las escuelas, los colegios privados son mejor que una escuela. Es correcto. Que el centro médico es mejor que el hospital, ¿verdad? Eso es lo que nos vende la empresa privada para que vayamos ahí. Es correcto. Vean, sucede que, por ejemplo, si hay algo que, por lo menos yo admiro de la derecha, es que son sumamente ordenados en sus proyectos políticos. Van paso a paso y tienen bien claro qué van a ir haciendo. Si no, vean cómo funcionó la privatización en nuestro país. ¿Qué privatizaron primero? Primero, por ejemplo, el IRA, el tema de abastecimiento de la canasta básica de El Salvador, fue lo primero que desapareció. Permítanme que aquí va a dar clases desde una colonia marginal. Eso fue lo primero. Lo segundo fueron las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones, había toda una intención desde el Estado de querer dar un mal servicio de telecomunicaciones. Pero solo nos manda a revisar qué partido político, qué proyecto político estaba en el gobierno a la hora de que se privatizaron todos esos servicios. Hay una intención desde el Estado en querer dar un mal servicio para que la población entienda o al menos deduzca que no funciona ese servicio. Por lo tanto, si no funcionan los servicios públicos, privaticémoslo. Es decir, pasémonos a manos privadas. Y la gente dice, yo prefiero pagar por algo que sea bueno. Vean, nosotros ahorita estamos pagando y ni siquiera internet de calidad recibimos. O sea, se democratizó el uso, es decir, más personas lo usan, pero no aumentó la calidad. Y que estuviera del lado público no significaba que algún día se iba a democratizar, sino que
había intención desde el Estado que no funcionara. Así con el Ministerio de Educación, así con el Ministerio de Salud. Si no mal recuerdo, cuando en el cambio de SACA para FUNES, se dejó de cobrar en los hospitales y se dejó de cobrar bachillerato. Y vean, se dejó de cobrar en los hospitales la consulta y la medicina. ¿Qué hizo el Estado? Fue abastecer las farmacias de los hospitales, pero quienes estaban de jefes de farmacia y de bodega de los hospitales era gente que había sido puesta ahí por el anterior partido que estaba en el gobierno. Las plazas de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Salud están puestas en su mayoría por gobiernos que tuvieron el poder después de los acuerdos de paz, la gran mayoría. Por lo tanto, decían que no había medicamento y los medicamentos, muchos en serio, se vencieron en bodega y se vencieron en farmacia. Y a la población se le dijo que no había medicamento. Así con el Ministerio de Educación, después de la gratuidad, la intención desde el Ministerio de Educación es decir que la educación pública no sirve. Al menos esa era la intención, porque la mayoría de profesores, que varios se quedaron ahí, si bien es cierto, pertenecen a Andes, pero los directores no eran de Andes, ¿sí? Entonces había una idea de llevar poco a poco a desgastar la administración pública para decirnos que la empresa privada es la que mejor nos puede dar servicios. A tal grado que, por ejemplo, quiero ver, hace como 2 días o 3 días se dio un anuncio que un muchacho de Santa Ana había ganado una beca para irse a estudiar a Japón química. Y cuando empiezo a ver dónde había estudiado, toda su vida estudió en colegios. Solo hizo como de primero a tercero en una escuela pública. ¿Y de dónde hizo el bachillerato? En el Liceo San Luis. Entonces al final ahí hay un mensaje. ¿Por qué se gana la beca y no alguien de un instituto público? No es el azar del destino. Hay una intención en las personas en hacernos creer que solo la educación privada es buena. Si no, ya vamos a ver otro elemento donde vamos a entrar al tema de universidades y les voy a explicar algo sumamente interesante con eso. Compro plátano, ya se fue. Crear problemas, ofrecer soluciones, dice Diego Alejandro. Básicamente va por ahí. Vean, sigamos avanzando. ¿Se recuerdan? Porque los del San Luis son inteligentes. No es eso, no es eso. Pueden decir que la educación de las instituciones privadas son mejores porque es una empresa al fin y al cabo, pero los docentes no tienen ni siquiera estabilidad laboral, mucho menos un salario digno. Que los profesores les digan que se van a pasar a privados significaría crear mayor pobreza y lejos de dignificar al docente se les está tratando mal porque no les pagan lo digno en los colegios y en las instituciones privadas. Vean, ¿se recuerdan que veíamos en la clase pasada, antes de Semana Santa, este concepto de CISEC que decía que la ideología era aquello que hacemos y estamos conscientes de eso que hacemos y sin embargo lo hacemos? Algo así es la ideología general. A veces nosotros sabemos muchas cosas y conscientemente lo seguimos replicando, lo seguimos haciendo. Y si recuerdan, quiero llegar a este punto, el primer elemento de la ideología general era ese anhelo colectivo que tenemos como sociedad, aquel deseo que tenemos como sociedad. Entonces, les hago una pregunta. Si ese deseo que tenemos como sociedad de desarrollarnos, de crecer, esa esperanza al fin y al cabo que tenemos como grupo social, es parte de cómo se crea una ideología general, les pregunto, ¿hay que rechazar entonces esos deseos que tenemos como sociedad? Es decir, tenemos que dejar de buscar ya como sociedad querer desarrollarnos, querer tener mejores elementos como población. Si es parte de la ideología general, ¿creen que hay que rechazar eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo rechazamos o no? Esos deseos que tenemos como sociedad. ¿Ah? ¿Los escucho? ¿Los leo? ¿Qué piensan? Juan José Morán, ¿qué piensa? Justo cuando digo Juan,
O José, todos los Juan y los José se salieron. Dígame, Juan. No, que cómo fue la pregunta. Que no estaba en clase, dice. No, mentiras. Que si entendemos que la ideología general tiene dos elementos, un elemento popular y uno específico. El elemento popular consiste en los anhelos y deseos que tenemos como sociedad en querer desarrollarnos, en mejorar ciertas áreas de nuestra vida. Por lo tanto, si esos deseos al fin y al cabo son parte de crear esta ideología general, les pregunto a todos, ¿es necesario rechazar estos deseos o estos anhelos colectivos que tenemos para evitar que eso pase? Creo que no, porque al final nosotros siempre estamos buscando en tener una idea que nos hace creer que las cosas puedan suceder, aunque estamos conscientes de que no van a ser así. Ok. También en concordancia con Elizabeth, dice Gabriela que no cree que no es necesario. Vean. Yo pienso que tampoco es necesario, ya que pues nunca han sido cumplidos, ¿verdad? Si nunca han sido cumplidos, entonces, ¿cómo quedamos? Bueno, cualquiera podría decir que tenemos que seguirlos porque además de que lo que pedimos es lo que necesitamos. Ok. No sé quién levantó. No sé quién más levantó la mano ahí que quiera participar. No logré ver quién levantó la mano. Yoli. Dígame, Gustavo. Yo creo que no sería de dejarlos porque según lo que nosotros creemos que en un momento dado puedan llegar a ser. Ok, perfecto. Vean, todos han estado en lo correcto. Que nuestros deseos y anhelos como población sean utilizados por estos grupos dominantes no significa que nosotros debemos renunciar a ellos. ¿Por qué? Estos deseos no son cosas que se convierten en ideologías por sí solas, sino que son tomadas por los grupos de poder y las convierten, es decir, cómo articulan, digamos, nuestros deseos es lo que convierte en ideología esa idea de querer tener una mejor educación, un mejor sistema de salud. Sino que, aquí dice Eric Giovanni, no, aunque solo se tomen como prioridad los anhelos de un sector específico, es decir, un poder dominante, pero si los deseos del poder dominante están en congruencia con los del sector popular, pues creo que podría avanzar la sociedad. Más bien esa es la única forma de avanzar, hacer coincidir esos deseos, ¿no? Más bien el poder dominante podría apropiarse de los anhelos de lo popular. Eso es lo que sucede, digamos, en los grupos dominantes no solo les basta con ser los que controlan, y por eso son grupos dominantes, ciertas cosas, sino que ahora también quieren controlar qué es lo que pide la sociedad. Por eso es que, como decía Adner, hay una intención en hacer creerle a la población que la administración pública no funciona, ¿sí? Porque si la administración pública no funciona, serían ellos quienes controlarían también esas áreas. Es decir, lo único que pueden controlar a las empresas, los precios en el mercado, son los estados. Y los grupos dominantes quieren hacer desaparecer esa figura que controla, ¿sí? Renunciar a ellos sería como renunciar a nuestros ideales. Básicamente sería eso también. ¿Por qué? Porque estos deseos únicamente se convierten en ideología cuando se vuelven en una herramienta que le da legitimidad al grupo de poder. Es decir, no hay que renunciar a estos anhelos, sino que, y ojo con esto, aquí me estoy adelantando al ciclo 2, en la materia de ética vamos a ver que el concepto de poder va a cambiar y es el concepto ético que vamos a buscar que todo es posible, es decir, estos anhelos colectivos es un derecho que tenemos como población reclamar nuestras necesidades. Lo que hay que evitar es que los grupos de poder, que los representantes, ya sean funcionarios, empleados o servidores públicos, también nos ofrezcan soluciones a los problemas que tenemos como sociedad, pero esas soluciones, esas alternativas que nos ofrecen deben de ser factibles. Porque una cosa es que nos ofrezcan una salida a la pobreza, el empleo, pero, por ejemplo, dicen, como El Salvador es un país que carece de empleos en jóvenes, vamos a
traer una empresa que va a contratar a 5.000 ingenieros aeroespaciales. La población salvadoreña tiene 5.000 ingenieros aeroespaciales. No los tenemos. Es una solución que no es factible. Y al final, ¿en qué caeríamos? Van a traer una empresa que se va a afincar en un país como el nuestro, que casi no se pagan impuestos, y al final, ¿a quiénes van a contratar? A extranjeros. Por lo tanto, volvemos y ahí sí nos están controlando y nuestros deseos se vuelven en ideología. Solo le depositamos el poder a este grupo y este grupo sigue haciendo lo que ellos desean. Por lo tanto, hay que tener cuidado que los anhelos que tenemos como colectivo social, como sociedad en general, no se vayan a convertir en una excusa para que los grupos dominantes sigan manteniendo todo el poder o al fin y al cabo desaparezcan la figura del Estado, porque el Estado, para bien o para mal, es el único ente que los puede controlar. Por lo tanto, a eso es lo que hay que tener sumamente cuidado. No sé si hay preguntas o dudas con respecto a esto, porque ya pasaría a otro tema que tiene algo que ver con lo que hemos estado hablando y con el inicio del tema de la canción de Bad Bunny y la otra que es una versión más post-punk. No sé si tienen alguna duda o pregunta, los leo, los escucho. ¿No hay dudas? Ok, vean, vamos a ver otro tema que está relacionado con la ideología en general o con lo universal de la ideología, que se llama distorsión ideológica. Lo pongo acá en el chat, se llama distorsión ideológica. ¿Qué creen que es la distorsión ideológica? ¿Se recuerdan que... dígame, Gabriela. Es como cuando tratan de manipular la realidad. Perdón, la ideología. La ideología es una forma de manipular la realidad. Estaba bien como lo había dicho. Muy bien. ¿Alguien más? No sé ¿Sí? por ejemplo, no sé si era el presidente de Venezuela el que estaba hablando, no sé si era el actual o el que ya se murió, pero estaba hablando del marxismo. Entonces, en el mismo discurso metió de que era la voluntad de Dios o algo por el estilo. Entonces, como que meter la ideología religiosa con el marxismo es algo que no cuadra, ¿verdad? Porque no es posible. Entonces para mí creo que es eso, la distorsión ideológica. Es el actual, fue Maduro el que mezcló eso. Sí. Vean, ¿se recuerdan el tema de que usé en la clase pasada? Usaba unos lentes y que estos son mis lentes y que con estos interpreto la realidad y todo lo demás. El que cultiva pollo fue, ok, me conseguí unos lentes más graciosos. Si yo usara este tipo de lentes, aparte de verme gracioso, lejos de ver la realidad, me quedaría totalmente distorsionada la realidad, quedaría años luz de poder interpretar la realidad, y yo opinaría y daría, digamos, una versión de la realidad totalmente distorsionada. Lo que yo sí necesito son mis propios lentes para poder ver la realidad y dar una versión que no sea distorsionada. Sucede que la distorsión ideológica tiende a tener esa función. Es decir, que tiende a querer vendernos una realidad que no está ni siquiera cerca de la realidad que en realidad es decir, la realidad concreta, la versión real de los hechos. Hay estos grupos de poder que están del lado de lo específico, es decir, ellos tienen anhelos y deseos de seguir controlando y teniendo más poder, hacer crecer su caudal económico, etcétera, etcétera. Ellos a veces nos venden una realidad distorsionada y eso se llama distorsión ideológica. ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente es que en las comunidades, en los países, y ojo con lo que estoy diciendo, la distorsión ideológica funciona así. Suceden hechos o actos sumamente aislados. Es decir, de repente en una sociedad pasó un caso rarísimo y hay toda una pretensión de los medios de comunicación, de las empresas, de las iglesias, en vender que ese caso aislado es el caso general. ¿Se recuerdan que dije que iba a hablar de las universidades? Vean, aquí sucede lo siguiente. Si yo les preguntase qué imagen tenemos de un estudiante de la Universidad de El Salvador, y lo llevamos, y ojo, hemos hecho hasta memes de esto,
creemos que el estudiante de la Universidad de El Salvador, en primer lugar, tiene tatuado al Che Guevara en el brazo izquierdo, utiliza barba y el pelo largo, tira piedras, está afiliado al FMLN, es revolucionario por naturaleza y no tiene papel higiénico la Universidad de El Salvador y que no sé qué y que nos hacen ateos, ¿sí? Esa es la versión que se tiene de el estudiante de la Universidad de El Salvador. Y ojo, incluso nos llaman la Nacional, ¿sí? La Nacional fuimos hace un montón de tiempo, ahorita nos llamamos Universidad de El Salvador, partiendo de que ni siquiera nos conocen en realidad por lo que somos. Las noticias, personas, los mismos estudiantes dicen, es que yo voy a la Nacional y vamos a la Universidad de El Salvador. Vean, esta idea que tenemos que un estudiante de la Universidad de El Salvador es el que tira piedras, ¿se acuerdan aquella manta roja que me puse? Yo la tengo porque fui estudiante de la Universidad de El Salvador y que vamos a manchar y que salimos a protestar, quemamos llantas en la calle, etcétera, etcétera. Eso es un caso aislado. El estudiante de la Universidad de El Salvador no es así. Hay estudiantes de la Universidad de El Salvador que ni encender un encendedor pueden, no lo saben usar, ¿sí? Pero si le preguntamos a la gente allá afuera, podemos hacer bombas molotov y que no sé qué. ¿Se acuerdan de un conflicto que hubo allá al principio de los 2000, donde Mario Belloso mató a un par de policías, etcétera, etcétera? Esa imagen es la que nos quedó a nosotros, ¿sí? Y existen todavía estudiantes, por ejemplo, que tienen más de 10, 15, 20 años de estar en la Universidad de El Salvador y siguen estando ahí, y es la imagen que nos hemos ganado todos nosotros. Sin embargo, los estudiantes de verdad, los estudiantes de la Universidad de El Salvador no son así. Salimos a protestar, sí es cierto, pero no todos somos los que tiramos piedras, andamos con spray manchando, no somos esos los estudiantes. A veces los que andan haciendo eso son los que no llevan materias, ¿sí? Por lo tanto, se crea toda una imagen. Incluso, si yo agarrase una foto suya y pongo en internet, díganme de qué universidades, pusiera en Facebook un par de fotos de ustedes y pongo, díganme de qué universidad son. Más de alguno diría, no, es que este niño parece de la UNASA, esta niña parece de la UNICAES, este fulanito parece de la UCA, y todos son de la Universidad de El Salvador. Capaz tomo un par de estudiantes de la UCA y dirían que son de la Universidad de El Salvador porque tiene el pelo largo, una camisa desgastada y que con la camisa del Che, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay casos sumamente aislados. Otra cosa, el estudiante de la Universidad de El Salvador fuma marihuana. Ese es algo que tenemos clarísimo que es parte de la imagen del estudiante de la Universidad de El Salvador. No es cierto, pero esto es una distorsión ideológica porque hasta nosotros mismos contribuimos con los memes a esa idea. ¿Sí? Vendemos drogas, dicen. Ahí hay todo un mito sobre esto. Y vean, ¿por qué la distorsión ideológica trata de hacer un caso aislado en lo general? Y lo voy a poner de la siguiente forma. Voy a hablar sobre la legalización de la marihuana. Ahorita todos al chat, díganme sí, si están a favor de la legalización de la marihuana, díganme no, si están en contra de la legalización de la marihuana. Solo quiero sondear cómo andamos y después doy una opinión sobre eso. Ok. Sí, otra vez. No, sí. Están muy parejos. En la mañana la mayoría dice que no está de acuerdo sobre la legalización de la marihuana. No sé quién levantó la mano, no le voy a dar la palabra en este momento, sino que hasta que termine de explicar algo bien importante. Vean, ¿qué sucede? Sucede que con la legalización de la marihuana tenemos un problema de distorsión ideológica. Y antes de seguir, voy a buscar algo que hay en internet que les quiero proyectar también. Vean, en lo personal, yo estuve investigando, creo que era hace 2 años y medio, bastante el tema de la legalización de la marihuana, bastantes iniciativas legales de varios países latinoamericanos y la española en temas de legalización de la marihuana, y lo estoy haciendo porque me interesa eso. Si me preguntan a mí, yo estoy a favor de la legalización de la marihuana en varias fases y, ojo, no se me saque de contexto.
en varios elementos y se los voy a explicar de la siguiente manera. Vean, les voy a proyectar algo para... Este es mi principal argumento sobre la legalización de la marihuana. Mamá Cultiva es un movimiento de madres organizadas en Argentina que son madres de hijos que tienen problemas de enfermedades sumamente crónicas. Es una organización sin fines de lucro. Es decir, son madres que se han puesto Mamá Cultiva y ellas no venden marihuana, no tienen ningún interés en generar ganancias con esta organización. Lo que promueven es agrupar a madres y a padres que sus hijos padecen de epilepsias crónicas, cáncer y otras enfermedades que causan sumamente dolor y síntomas que no dan estabilidad, no dignifican la vida de las personas. Asma, por ejemplo, cosas horribles que sufren los niños. Por ejemplo, aquí pueden meterse ustedes un día con curiosidad, ver varios testimonios, ver lo que hacen. Y a lo que quiero llegar es lo siguiente. Sucede que estas madres, por ejemplo, han pasado sobre todo el sistema de salud argentino y no les han solucionado las crisis de salud de sus hijos. Por ejemplo, hay un par de casos donde hay unos niños que convulsionan 23 veces en un día. Nadie queda bien después de convulsionar 23 veces y mucho menos 23 veces al día. Y ellas han notado que creando, ojo, no es que pongan a fumar a los niños, sino que de la marihuana sacan resinas y medicamentos naturales que han logrado que sus hijos dejen de convulsionar, dejen de sentir dolor. Incluso hay los que menos suerte tienen de 23 a una convulsión al día. Yo hago lo que sea si tuviera un hijo para que no padeciera. O si no tenemos hijos, si nuestra mamá, nuestro papá, la persona que más amamos sufriera de esta manera y la marihuana fuera una alternativa para que no sufriera, yo me organizo y promuevo esto. ¿Por qué? Porque afirmar la vida, conservar la vida, nos hace parte de ello. Por lo tanto, yo estuve investigando la manera en legalizar la marihuana, no con uso recreativo, aquí hay que tener cuidado, sino que en primer lugar, en un país como el nuestro, donde las instituciones estatales carecen de funcionabilidad y de efectividad, primero que nada lo que tenemos que hacer es legalizar el uso de la marihuana con fines científicos. ¿Por qué? Porque primero tenemos que investigar cómo se comporta la marihuana en el cuerpo humano para saber todos los beneficios que tiene y las repercusiones de la misma. Por lo tanto, primero hago investigación científica sobre la marihuana para después pasar a una fase de que se use como medicamento, es decir, marihuana con uso medicinal. ¿Se imaginan todos los beneficios que traería eso? Porque si de manera intuitiva estas madres han logrado no sanar, pero sí paliar los síntomas de sus hijos y de personas, ¿cómo sería si hiciéramos investigación científica sobre ello y lo mejoráramos y diéramos una opinión y una receta médica que tiene a la base investigación científica? Cambiaríamos su efectividad en gran manera. Después de pasar por la fase científica y médica, vámonos a la fase estética. Los elementos estéticos con elementos de la marihuana, tanto champús, acondicionadores, maquillaje, cremas, humectantes, tienen una efectividad en la piel, en el cuero cabelludo, en el maquillaje, de una forma que a las mujeres, todas las mujeres, por ejemplo, sé en España que lo usan en elementos estéticos, dicen que es un resultado magnífico, hacen productos más baratos. En hombres hace que la barba crezca, que el pelo no se caiga. Eso sería de gran beneficio. Y una vez agotamos estas tres fases, podríamos utilizarla con fines recreativos de manera paulatina. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, Uruguay y Canadá tienen esto. Legalizan la marihuana de uso recreativo y solo la pueden usar personas que están inscritas en el Ministerio de Salud público y saben dónde la compra, cuánto compra. Y se les vende bajo dos condiciones. La primera, que no pueden cultivar ellos, todo la deben de comprar en los establecimientos públicos. Y la segunda, deben de someterse al sistema público. ¿Qué significa someterse al sistema público? Significa que si en un mes
alguien que consuma marihuana consume 5 libras de marihuana, en un periodo de 5 años esta persona habrá dejado del consumo de marihuana. ¿Por qué? Porque el sistema público te va a comenzar a vender de forma, no de un solo, no te va a dar las 5 libras en un día, sino que te las va a dar repartidas semanalmente las dosis, y cada 15 días, cada mes, hay que ir al psicólogo, ¿sí? Por lo tanto, la lógica es no promover el consumo al fin y al cabo, sino que promover el control y regulación para que en algún punto se deje de consumir. Así como fue el alcohol y el tabaco una droga prohibida y que hizo que crecieran las mafias en Estados Unidos, en Italia, el tráfico de whisky, la venta de tabaco, así la marihuana es parte. Incluso el problema de las pandillas en El Salvador no es un problema estructural social de la población, de que la exclusión, etcétera, etcétera. Mucha de la organización criminal de nuestro país tiene la base en el narcotráfico. Las pandillas a veces son empleados de los narcotraficantes. Por lo tanto, aquí hay un impulso en ese sentido. Hay que legalizarla. Por ejemplo, incluso Inglaterra se vio envuelto en un escándalo donde parte de la realeza estaba involucrada en prestar sus terrenos en esto, y por ahí va la cuestión. Se legaliza para evitar más violencia, que se, digamos, no haya tanta violencia y muerte alrededor de la venta y control de este producto, porque eso es lo que pasa. Y los estados más o menos van cambiando a legalizarlo con esta más o menos paulatinamente que les he dicho: científico, médico, estético y por último recreativo, que al final sea que las personas dejen de consumirla de esa manera. La lógica de legalizar la marihuana no es vendérsela a niños, tiene que plantearse así. No, la marihuana no es sinónimo de fumar. El fumar marihuana únicamente es como el 8% de las posibilidades que ofrece la planta, ¿sí? Es nada en comparación a todo lo demás. Por lo tanto, todo eso hay que estudiarlo y hay que ponerlo, y que a nosotros como nueva generación de abogados nos corresponde enfrentarnos a eso. ¿Qué sucede? Bueno, ¿qué es la distorsión ideológica con frente a esto? Bueno, sucede que hay grupos de poder que les interesa mantener ilegal el uso de la marihuana, porque son ellos quienes desde el narcotráfico han hecho dinero, son ellos que tienen lavado de dinero frente a otros, digamos, crean una empresa, esa empresa nunca, más de alguno ha de conocer alguna empresa que parece que no venden nada, pero nunca cierra, ¿sí? Allí hay lavado de dinero de estos activos. Incluso las iglesias, se sabe en este país que se han fundado iglesias porque no pagan impuestos, no están obligadas a declarar impuestos, y las iglesias sirven para blanquear dinero, para lavar dinero, el narcotráfico. Por lo tanto, la distorsión ideológica funciona para la siguiente manera: se nos hace creer que el consumo de la marihuana son aquellos jóvenes que se van a la esquina a fumar, aquellos jóvenes que andan con rastas y que se ven como que son pandilleros. Todo eso, hay toda una intención de los grupos dominantes en hacerle creer a la población que la marihuana es sinónimo de violencia, la marihuana es sinónimo de perder a la juventud, cuando no está ni cerca de eso. Se puede perder la juventud por un celular, se puede perder la juventud por el alcohol, que ya está legalizado, se puede perder la juventud por no entender las libertades individuales que la misma familia y la iglesia prohíben. Por eso sí se puede perder la población y a la juventud misma, pero de eso no se habla. Se nos dice que la marihuana es la causante de, por lo tanto, toda la población tiene un argumento en contra de, y no se sabe los beneficios que tiene. Ahora bien, de tarea les dejo preguntarle a algún familiar, a un papá, a alguien mayor de nuestra familia, qué opina sobre la legalización de la marihuana, y nos va a decir que no. Y vean, aquí hay un dato sumamente interesante. Los grupos de poder tienden a querernos vender que la marihuana es como de gángsters y de personas mal vistas. Y hay una intención desde los grupos de poder desde lo siguiente. En Latinoamérica se crea el reggaetón y inicia con el famoso tumpa tumpa, este perreo que se había creado
en Latinoamérica, y poco a poco este reggaetón se comenzó a hacer más bailable, se empezó a tropicalizar y se empezó a hacer de repente como ya no un reggaetón tan perreo, ¿no? Sino que se empezó a hacer más bailable, más cerca del merengue y la salsa en un punto, pero de repente se hace otra vez un quiebre y el reggaetón se comienza a parecer al trap gringo. ¿Cuál es la lógica de esto? La lógica es que comenzarle a vender a la población que de la nada el trap nos hace vender una idea de que si no veamos ¿cuál es el trap famoso? Snoop Dogg, Wiz Khalifa, son personas que su estilo de vida es promover el consumo de la marihuana, tatuarse, usar cadenas, que si eso lo pasamos a un ambiente latinoamericano, parecemos que somos de grupos criminales organizados. Así lo viera la población si de repente tuviéramos a un Snoop Dogg salvadoreño, a un Wiz Khalifa salvadoreño, lo verían mal, ¿sí? Por lo tanto, hay una intención en que el reggaetón latinoamericano se convierte y se comienza a parecer más a lo gringo, porque a la población se le comienza a decir, ese es el prototipo de una persona que consume, ese es el prototipo de una persona que dice que tiene dinero por andar inmerso en el consumo de la marihuana. Nosotros ni siquiera imaginamos ese mensaje, pero ese es el mensaje detrás de la transformación de la producción cultural. Es decir, va mutando la música, va mutando los videos. Si no vean aquella canción que dice, viene Mari, viene Juana, es esa misma tipa que canta eso. Un año antes había dicho que ella no consumía marihuana. Pero ¿por qué ahora lo canta? Porque su disquera la ha obligado a cantar eso. Y hay una intención, ¿sí? Ahí bien saben cuál canción es, ¿no? Hay toda una intención de querer decir esto. No hay azar en esto, sino hay que ver quién escribió la letra y hay que ver a qué disquera están patrocinados, hay que ver quiénes son los dueños de esa disquera y así sucesivamente. Así funciona la distorsión ideológica. Se nos hace creer que un caso aislado, así como la idea del estudiante de la Universidad de El Salvador, es aquel que tiene el che en el brazo y te tira piedra, fuma marihuana y es un mal estudiante. Existen, por cierto, pero no son todos los estudiantes. Yo a ustedes no los veo así. Yo a ustedes los veo responsables todavía. Los veo responsables y son otra imagen y son otra generación de la Universidad de El Salvador. Pero frente a la población hay una distorsión ideológica y se nos dice que como incluso se ha tratado de decir que en la Universidad de El Salvador los hacen ateos y muchos padres de familia que tienen carencias económicas por tal que sus hijos no se hagan ateos, pagan lo que sea por una universidad privada. Grave error, craso error, porque van a una universidad privada y la idea de ser ateos no depende de una universidad. Es una decisión propia y es una decisión intelectual, es decir, si yo discierno en la existencia o no de Dios. Esa es una cuestión personal, que nada tiene que ver con una universidad. Y ojo, si nos vamos más allá, tenemos más profesores de derecho en la Universidad de El Salvador que en una universidad privada. ¿Sí? Es una decisión ideológica, dice Giovanni. Por ahí va la cuestión. Y eso, y ojo, prepárense para esto porque el lunes vamos a debatir la distorsión ideológica en el tema del aborto también. Porque ahí nos vamos a dar duro porque hay una intención, hay toda una distorsión ideológica frente al aborto. No se trata de estar de acuerdo o no, sino de hacer una interpretación material de los hechos. Por lo tanto, si usted está a favor, tiene una concepción ideológica, si está en contra, tiene una concepción ideológica. Y eso es lo que vamos a tratar de entender en la siguiente clase. Así que, por lo tanto, aquí les voy a mandar algo al chat para que les quede ahí. CISEC dice lo siguiente. CISEC dice, los casos típicos que terminan convirtiéndose en la universal por una falsa universalidad. Es decir, los grupos de poder nos venden como universales estos casos porque ellos tienen toda una intención en hacer creer que esa es la realidad o que esa es la realidad. Ok. Solo me viene a la mente lo de George Floyd, parte de todo eso. Así que si no tienen preguntas, dudas, inquietudes, este es el momento para hacerlas. Ya lo voy a dejar libre. Le voy a robar unos minutos al licenciado Morales.